Bueno, como ustedes saben, hoy es la primera clase del curso. Recibí una carta firmada por 21 de ustedes pidiéndome que la primera clase fuera por Zoom, por el tema de la beca y eso. Y bueno, yo acepté. Y bueno, vamos a tener la primera clase así. Creo que la próxima ya nos veríamos como tal presencialmente, ¿verdad? En el aula no me acuerdo cuál es la que tenemos asignada. Ahorita les digo. Dicho esto, bueno, vamos a suspender todavía el gusto de vernos presencialmente o de vernos cara a cara una semana. Mientras tanto, hoy vamos bueno, a leer el programa a, y, a, y a hacer un primer ejercicio. Lady, lo que me señala no lo sé. Esto que dice que se les pasó un oficio para que la próxima semana sea también virtual, no he recibido ningún oficio de la profesora Doris. Es lo que le puedo decir hasta ahora en la tarde. Pero, ¿por qué ustedes ocupan que sea también la otra semana virtual? Profe, buenas tardes. Es que tengo entendido que el oficio se pasó para que el resto de esta semana fuera virtual y la próxima, ya que algunos no han podido trasladarse hasta San Ramón porque la ubicación geográfica y demás servicios complementarios se depositan hasta el lunes 28 de agosto. Pero no he recibido, ese mensaje. O sea, hoy no he Sí, recibido el mensaje. entiendo. Si es que ella me dijo que lo había enviado desde el miércoles, quizás fue que su correo se le pasó. Voy a informarle a ella entonces para que se lo haga llegar con mucho gusto. Pero entonces, digamos, fuera del oficio formal, pues solo para entender, ustedes todavía ocupan una semana más para... En mi caso, yo sí, profe, yo sí la ocuparía, porque depositarían prácticamente hasta el 28. Ok, está bien. No sé el resto de las compañeras y compañeros. El resto de los compañeros y las compañeras. Di, profe, yo vivo en San Ramón, pero igual, por solidaridad de las que tienen que viajar, pues sí, estaría de acuerdo en ser virtual igual. Ah, ok. Solo para que estemos claros, porque, bueno, eh, el otro grupo, el grupo de tercero de Tacares, más bien, la presión es porque demos ya clases presenciales. Entonces, es rara esta nueva situación. Eh, pero bueno, o sea, si se ocupa una semana más, bueno, podemos hacer una semana más de clase eh, virtual. Eh, bueno, primero, bueno, yo creo que ya todos están en mediación virtual. Voy a leer el programa y las cosas como administrativas que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Bueno, este curso es, por cierto, el último curso que van a recibir conmigo, de SOTE 1040, es el último de los cursos de servicio de filosofía. Entonces, finalmente se librarán del profesor Roberto. Eh, las clases son los viernes de 1 a 4:50, pero vamos a hacer como la vez pasada, vamos a trabajar hasta las 2:30, así vamos a hacer una pausa y luego vamos a trabajar 3 hasta 4. Y ya cuando haya presencialidad, tenemos que volver a discutir porque creo que no vamos a poder empezar a la 1, porque yo doy clases en la mañana en Tacares, tengo que irme en la buseta de Tacares
yo tengo que almorzar. Entonces puede ser que empecemos a la 1:30, pero no adelantemos hasta que ya estemos ahí, pero sí va a haber un ajuste de tiempo cuando esté la clase presencial. Bueno, el horario de atención es jueves de 8 a.m. a 10 a.m. La dirección de correo electrónico es esa. La clase dura 16 semanas y vamos a describir el curso, ¿verdad? Este curso en muchos sentidos es una continuación de los temas abordados en OTD 1037. Si OTD 1037 era un curso que estaba muy cargado en relación con la teoría de la ideología, las distintas teorías de la ideología que existen, bueno, una fracción de las teorías de las ideologías que existen. Ahora este curso es muchísimo más aplicado a las distintas políticas sociales, ¿verdad? Entonces, a lo largo de 16 semanas de clase intentaremos explicar cómo operan los conceptos y los aparatos ideológicos en la constitución de las políticas públicas y las políticas sociales. Estudiaremos algunas políticas públicas, algunas políticas sociales, o por lo menos enmarcaremos el debate de algunas políticas públicas y algunas políticas sociales. El curso está organizado sobre la idea de que existen escalas y problemáticas, es decir, uno de los rasgos ideológicos con los que es más fácil detectar que existe un rasgo ideológico es el olvido de la escala del problema, ¿verdad? Y la problemática es, como estudiamos con Althusser, digamos, un cierto tratamiento sobre un problema, ¿verdad? Un cierto tratamiento donde el problema no está en las respuestas y de hecho no hay una respuesta adecuada porque el problema está en la pregunta, ¿verdad? Y eso es, como dice Luis Althusser, una problemática. Tanto las escalas como las problemáticas, es decir, la determinación precisa de la dimensión histórica y de la dimensión sociológica de un problema, así como la problemática, es decir, la discusión sobre si lo que está mal no es las respuestas que estamos dando, sino que lo que está mal es la pregunta que se está haciendo, es una de las formas específicas, digamos, en las que uno puede realizar el desvelamiento ideológico, es decir, detectar que está en presencia de un razonamiento ideológico, ¿verdad? En los distintos matices que se pueden entender del texto, ¿verdad? Como una falsa conciencia, como una creencia, como la presentación de un interés particular, como si fuera en general, como una abstracción, como una unilateralidad, ¿verdad? Aquí, en el curso vamos a estudiar 4 grandes problemáticas. Las formas que cobró la ideología en las ciencias sociales en este tránsito de siglos. En ese sentido vamos a estudiar, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante en el programa, 2 textos que tienen que ver con, que retomarían, digamos, el debate que vimos con Adolfo Sánchez Vázquez, en el sentido de, bueno, ¿qué relación hay entre la ideología y las ciencias sociales? ¿Cómo operan las ideologías dentro de las ciencias sociales? Pero ya no tanto con la temática que trata Adolfo Sánchez Vázquez, que es el problema de la neutralidad ideológica, sino, digamos, con las nuevas ideologías que han venido acompañando el desarrollo del neoliberalismo latinoamericano. Las determinaciones de conceptos como soberanía, hegemonía, sistema mundo, como criterio de ingreso para comprender el marco ideológico que permite las políticas sociales y públicas. Y ahí vamos a estudiar a Anastasia Ceseña, vamos a estudiar la teoría del imperialismo, ¿verdad? Que justamente son marcos conceptuales que le permiten a uno comprender uno de los elementos típicos, digamos, del ocultamiento ideológico, que es el olvido de la localización de los países en el sistema mundo, ¿verdad?
3, comprender las ideologías consustanciales a la crisis sistémica y civilizatoria que vive el mundo y cómo impactan en las instituciones públicas. Ahí va a ser particularmente importante un texto de Frank Hinckelambert, que no sé si ustedes lo han leído en otras clases. Este es un texto que estoy incorporando en este curso. Y la crítica de los conceptos e instituciones ideológicas más significativas de las políticas sociales en Costa Rica en el último periodo. El curso en principio es bajo virtual, es decir, tendremos 4 sesiones virtuales. Ya pues está claro que las primeras 2 van a ser virtuales, las primeras 2 al menos, y habrá otras 2 que probablemente sean virtuales. Es una interacción de virtualidad baja, un 75%. Las otras 12 clases espero que nos veamos cara a cara. También es importante, pese a que es un curso presencial, la lectura, las actividades quedan embebidas en mediación virtual, las que hagamos virtuales, y las evaluaciones también van a ser en mediación virtual. Es decir, hay que mantenerse, bueno, usando la plataforma de mediación virtual. Objetivos pedagógicos del curso: comprender las relaciones entre teoría social, ciencias sociales e ideología en el siglo XXI. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre estos dos conceptos? Analizar las relaciones entre el sistema mundo, la hegemonía imperial y las políticas sociales en contexto centroamericano y costarricense. Determinar cuáles rasgos ideológicos están presentes en conceptos que son absolutamente centrales en las definiciones de las políticas públicas y las políticas sociales contemporáneas. Por ejemplo, el pseudo concepto de libre mercado, de seguridad, de pobreza, de ciudadanía, y de qué forma operan al interior de los distintos aparatos ideológicos. Comprender las formas de legitimación que tienen los discursos ideológicos dominantes en América Latina al interior de las políticas sociales. Evaluación debidamente explicado. Vamos a tener que eso va a coincidir con las sesiones que las vamos a hacer. No, creo que no coincide. O sí. Déjame ver. Sí, no, al final sí me decidí para hacerlo así. Las clases donde vamos a tener evaluación con el mapa conceptual, esas clases van a ser asincrónicas, las vamos a hacer por Zoom. Que esa experiencia creo que ya ustedes la hicieron el semestre pasado conmigo. Entonces, la propuesta de evaluación es 2 mapas conceptuales que van a ser trabajos grupales, una guía dirigida que va a ser un trabajo en parejas, una animación que vale 20%, que está asignado cada semana, que es un trabajo grupal de 2 o 3 personas, y un folder de comprensión de lecturas que es un trabajo individual que se entrega la semana 16. El primer mapa es el 6, el segundo mapa es el 12, la guía es el 14 y el folder es la semana 16. A continuación, la explicación de las evaluaciones. El primer mapa conceptual se realizará el 23 de septiembre, una semana antes. El profesor le asignará a las personas estudiantes una serie de conceptos claves. El mismo día de la evaluación de la clase se repartirán en grupos de 4 personas que discutirán la construcción de un mapa conceptual. La clase se realizará por vía Zoom y los estudiantes tendrán tiempo para entregar el trabajo hasta las 11:59 del pasado meridiano. El segundo mapa conceptual se va a evaluar el 4 de noviembre, una semana antes de la evaluación. El profesor le asignará a las personas estudiantes una serie de conceptos claves. El mismo día de la evaluación, la clase se repartirá en grupos de 4 personas que discutirán la construcción del mapa conceptual. La clase se realizará por la vía de la plataforma Zoom y los estudiantes tendrán tiempo de entregarlo hasta las 11:59 pasado meridiano en mediación. La guía dirigida será entregada la semana 14 y será entregada por los estudiantes
perdón, será entregada por el profesor la semana 12 y será entregada por los estudiantes la semana 14. La guía será un cuestionario para evaluar la comprensión de las temáticas y las problemáticas estudiadas a lo largo del curso, y la guía puede ser realizada en parejas. Hay una animación de una lección, que ahí la palabra clave es animar, ¿verdad? Porque no es tanto exponer como animar, como tener de espíritu la clase. La exposición estará basada en una lectura del curso. Hay 12 opciones que serán asignadas el primer día de clases. La exposición se realizará en tríos o parejas, dependiendo de cómo quede el número. No más de 3 personas van a hacer la exposición. Y esta exposición debe tener la idea principal de la lectura, las principales ideas desarrolladas en la lectura, la explicación de cuál es la política social que el autor está criticando, una reflexión de cómo esta lectura puede ser usada para comprender algún grado ideológico de alguna política social de ese país. La exposición debe durar unos 15 minutos máximo, y el grupo debe entregar un documento con la exposición, y esto es pensado porque como no sabía cuánto había de virtualidad en eso, o porque normalmente ustedes también usan proyección de PowerPoint para exponer cosas, y un documento corto de 4 o 5 páginas con la investigación que se realizó para hacer la exposición. El documento debe tener formato de trabajo universitario con archivo API y bibliografía. Entonces, hay una presentación, ¿verdad? Y hay un trabajo corto que tienen que hacer, y eso es una animación que tienen que realizar, eso vale 20%. Y el folder que al inicio de cada clase los estudiantes tendrán que discutir una lectura relacionada con el tema, llenar una guía de comprensión de lectura, y los estudiantes deben guardar este documento. Al final del año los estudiantes deben entregar un folder con al menos 10 de las comprobaciones, 10 de 12 que vamos a hacer. Entonces aquí está la bibliografía recomendada, y el cronograma de cómo vamos a hacer cada clase. Eso es la evaluación y ese es el programa. No sé qué les parece. ¿Tienen opiniones, interpretaciones, insultos, ofensas al profesor, mal de ojo? Profe, los grupos para exponer y los del mapa conceptual, nosotros lo hacemos. No, es al azar. Y el mismo día del examen. Y también va a ser al azar que a quien le toque como trabajo con la animación. Eso también va a ser al azar. La guía de trabajo sí la pueden elegir ustedes, prefieren. Profe, ¿Sí, Melissa? ¿cómo es lo del mapa conceptual? Digamos que es como por Zoom, no comprendí bien la dinámica. En esta clase ustedes van a venir acá. Yo ya les voy a dar una serie de conceptos claves, y tienen que elaborar aquí en la sesión el mapa conceptual. Es eso. Y uno, como cuánto tiempo tiene, es que digamos, La me clase. preocupa un poco porque yo soy de Esparza y a las 5 tenemos una clase, entonces yo estoy viajando. Entonces, digamos, el bus tendría que agarrar a las 3:30 para poder llegar bien a San Ramón. Por Entonces, eso los estudiantes tendrán tiempo de entregar el trabajo hasta las 11:59 bueno, meridiano. Es decir, vamos a trabajar ese día en la clase y todavía van a tener la noche de ese día para ajustar detalles. No sé. ok, entonces no es como necesario estar conectado durante toda la clase por aquello. Nos vamos a conectar en la clase y vamos a aprovechar la clase para hacer el mapa, para que ustedes estén aquí, para que me hagan preguntas, pero tienen tiempo hasta las 11:59. Si alguien quiere arriesgarse a no venir a la clase y hacer el mapa después, pues sí, es una apuesta que podría querer hacer. El problema Ok, es que tienen que venir a la clase porque si no, no saben con quién les toca. Entonces tendrían que hacerlo solos. ¿Se entiende? ya. Sí, no, ya sí me quedó más claro, sí. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra duda?
Cric, cric. ¿Todo bien? Bueno, entonces si Profe, está, ¿sí? Por ejemplo, las guías dirigidas son en el aula, digamos presenciales o también son virtuales. Ahí me perdí. Las guías son en la casa. Ah, Yo ok, se las ok. entrego 15 días antes y ustedes tienen 15 días para entregarlo. Tienen que entregar un documento, una Como respuesta, la vez pasada, digamos. como la vez pasada. Ok. No tienen evaluaciones presenciales, no tienen ustedes. Bueno, las animaciones, que a algunos les tocará, puede ser que a algunos les toque virtual, porque no sé, no, ninguno les toca virtual. Las animaciones sí son presenciales todos, sí tienen que estar ahí en el aula, suponiendo que solo vamos a tener 2 virtuales. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Ujú. Igual, las compresiones de lectura al inicio de cada clase, da el espacio, igual que el semestre pasado, de forma presencial también nos hacemos en grupitos por allá, o eso sí ya. Exactamente. Sí, nos vamos a hacer en grupos y bueno, ahí va a ser un poco más bullicioso, pero bueno, confío que ustedes son personas adultas que pueden trabajar en grupos sin que sea bullicioso. ¿Todo claro? profe, ¿me escucha? Ujú. No sé si lo acaba de decir, es que me quedé sin internet un momento. Es solo para aclarar. El día como tal, o sea, la semana 6, nos damos cuenta con quién tenemos que hacer el mapa conceptual y así sucesivamente. En cuanto a la animación, o sea, el grupo para la animación, Lo definimos hoy. ok. Sí, los mapas conceptuales son al azar, la animación también es al azar, pero eso ya está definido, lo definimos ahora para que ya tengan el grupo con el que van a trabajar. Y la guía dirigida también. La guía dirigida la pueden elegir ustedes. Ok. Y el folder de comprensión de lectura es un trabajo individual, así que no pueden elegir a nadie más que así. Profe, ¿por qué no hacemos 2 trabajos que podamos escogerlos y 2 que sean al azar? Porque me gusta más que trabajen No, al papás. azar, porque tienen que acostumbrarse a trabajar con gente que no necesariamente la gente con la que a ustedes más les gusta trabajar. Es una de las habilidades que tienen que desarrollar como profesionales, porque uno cuando llega al trabajo no puede decir, póngame con la gente que más me gusta trabajar. La vamos a poner con el que el jefe les diga que tienen que hacer las cosas. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Todo el mundo viendo el hermoso sol de la tarde que está haciendo y diciendo por qué estamos el viernes en la tarde con la clase del profesor Roberto en vez de estar celebrando el inicio del segundo semestre. ¿No? Todo bien. Entonces, estamos, ¿verdad? Ya, Entendido, profe. entendido. Entonces, yo hoy tenía, vamos a ver cuánto tira la clase, porque, bueno, yo les tengo, va a haber bueno, primero vamos a ver a quién le toca cada lectura. Luego vamos a hacer un calentamiento de comprensión de lectura, a ver cómo les va. Y luego yo voy a empezar a hablar sobre una de las lecturas. Bueno, en mediación virtual están todas las lecturas. Yo, como hoy tenía pensado ir a San Ramón, tenía pensado hoy ir a dejar la antología, pero y como no fui, no la dejé. Pero tienen las 2 opciones ahí, ¿verdad? Pueden, porque hay fotocopiadora, ¿verdad? En la sede. Ya está funcionando, ¿verdad? Sí. Sí, ya está funcionando.
Entonces, les dejo las fotocopias de las lecturas cuando yo tengo que ir. El próximo domingo se las dejo para los que son de San Ramón pueden sacarlos de una vez. Los que no son de San Ramón no pueden sacarlos de una vez hasta que lleguen a San Ramón, pero pueden hacer las lecturas virtuales, que es por lo menos una que ya está asignada para la próxima semana, que es la lectura de Atilio Borón. Dicho esto, vamos a asignar a quién le toca cada una de las animaciones. Bueno, ya están asignados los grupos de animaciones de lectura, aunque es una cosa más abierta. Judith me hizo la pregunta que pueden tener un formato similar al que hicieron con la animación del semestre pasado, ¿verdad? Pero también si quieren ponerle más cosas, pues tienen la libertad de ponerle más cosas. Lo que no olviden es que es una animación que tarda 15 minutos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de comprensión de lectura. Y como, bueno, igual que el semestre pasado, esta hoja no va a valer todavía, ¿verdad? Porque como ustedes saben, no se les puede hacer exámenes evaluados el primer día de clases, eso no se puede hacer hasta perdido. Entonces, este ejercicio es de práctica, pero ya van a ver un poco como por dónde va la cosa. Y como es de práctica, bueno, en mediación virtual les ha quedado esta hoja de lectura. También en la fecha del día de hoy en mediación virtual les he vuelto a subir el programa, pero ya con las animaciones, con sus nombres en las animaciones puestos, ¿verdad? Para que si lo quieren descargar y acordarse de qué día es y lo puedan ver, pues que lo vean, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan, el primer programa no tiene las fechas puestas, pero el programa que subí a la fecha de hoy, ¿verdad? Sí tiene sus nombres en el día que les toca animar para que lo puedan hacer sin problemas. Entonces, ahora vamos a hacer una comprensión de lectura en un tema que además creo que nos atañe y nos concierne. ¿Sí, Natalia? Profe, disculpa, o sea, tipo, la de hoy no vale, es como una práctica, pero igual se podría agregar o contar entre las 10 del trabajo final individual. ¿O no? Muy buena pregunta, Natalia. No se puede. Listo, gracias. Sí. Eso es muy ingenioso. No se me hubiera ocurrido esa pregunta. Sí, claro, pero no se puede, no tiene valor. Porque no las puedo evaluar el primer día. Nada más. Entonces, porque ustedes no saben que van a ser evaluados. A ustedes siempre hay que advertirles que van a ser evaluados. Entonces ya ustedes tienen hoy todas las fechas de su evaluación. Entonces, esto lo vamos a hacer para calentamiento. Y entonces tienen este texto que yo creo que también, bueno, está marcado. Yo pensando que les iba a poner el primer día de clases, me parecía que es un texto que es pertinente además porque está enmarcado en un proceso que probablemente ustedes le han dado seguimiento. No sé cuántas de ustedes participaron en la movilización del martes pasado. El martes no sé qué clases tenían ustedes de trabajo social, pero probablemente no las tuvieron porque hubo marcha nacional. Yo tenía mi primera clase de generales y tampoco la pude dar por la movilización. No recuerdo haberles visto a ninguno de ustedes en la marcha. Pero es porque probablemente no les reconozco sus rostros porque solo nos hemos visto en camarita de Zoom, entonces no sé cómo se ven en realidad. Y bueno, y además porque era una marcha muy grande y no veía a la gente.
creo que no había ninguna columna específica de San Ramón, todo el mundo andaba disperso por distintos lados. Entonces, pues quienes participaron muy bien, hayan participado. Creo que es un momento donde el tema del debate del presupuesto universitario va a ser un tema álgido todo el año. Y el intento, bueno, no voy a decir más porque si no hago spoiler del trabajo. Entonces, lo primero que van a leer es justamente esto, que es un texto del Ministerio de Educación Pública, que se llama Consideraciones que los costarricenses deben saber sobre el financiamiento de las universidades públicas. Es decir, es un documento oficial del Ministerio de Educación Pública y ustedes van a intentar responder en la hoja de comprensión de lectura, que tiene este formato, así va a tener el formato todas, ustedes los van llenando. Si, bueno, esta la van a llenar virtual y las otras, la otra de la otra clase también la llenarán virtual, pero les va a tocar imprimirla, porque las otras sí las vamos a hacer en físico. Ponen en la fecha, el nombre del artículo, nombre del estudiante y carnet, porque esto es una evaluación individual, y tienen 3 cosas que tienen que resolver. 1, la idea principal de la lectura. ¿Por qué? Porque si entendieron el texto, pueden decir de qué trata en una línea, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Si usted ha comprendido cuál es el contenido real de un texto, así el texto sea la Biblia, usted puede resumirla en una frase, ¿verdad? Así el texto sea el Nuevo Testamento, uno puede decir, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? Que Cristo murió en la cruz, renació y nos salvó. Eso es lo que trata. Ya, punto. ¿Ves? Entonces, todos los domingos de catecismo, todas las repetidas de catecismo que hicieron, el sacerdote se las podría haber resumido en una frase, si el sacerdote hubiera querido y hubiera entendido de qué trata el Nuevo Testamento. Y así pueden hacerlo con todos los textos, aunque sean muy largos, ¿verdad? Porque uno siempre puede resumir algo a un punto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación con el curso? Y qué rasgo ideológico encuentra en el texto. Después de que ustedes hagan esto, vamos a leer otro texto para ver cuánto del develamiento ideológico ustedes lograron y cuánto lo descubrieron con otro texto que todavía no se los voy a subir, se los vamos a leer juntos, que es un texto de Gabriel Macaya sobre la negociación del PES. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, son 3 preguntas. Y ahora sí los voy a repartir en grupos. Ya que ahora no van a ser 12 porque esos son muchos, sino que vamos a hacer 4 grupos. Entonces, adelante. Tienen 20 minutos, 15 minutos. ¿Cuánto creen que ocuparán? 20, profe, mejor. 20. Ok, 20 minutos entonces. Entonces ahora vamos a ver qué rasgos ideológicos encontraron y la relación con el curso. Bueno, vamos a ver idea principal. Lady, Milena, Sharon, Jorlene, en una línea. ¿Cuál es la idea principal? Reducción de presupuesto en la educación pública. Queda muy genérico eso. A ver, Cristel, Emily, Laura, Natalia. Hola, la asignación del presupuesto al sector de la educación pública. También muy genérico. Sí. Entonces, hay un problema, ¿verdad? Porque la idea principal no es genérica, ¿verdad? Así como si uno le dicen, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? Uno tiene que decir, trata de que Jesús es Cristo, murió en la cruz y nos salvó. Esa es la definición, ¿verdad? Uno no puede decir, ¿de qué trata el Antiguo Testamento? De cosas de Dios. Eso está bien, pero es demasiado abstracto.
para que esté bien como idea principal. Anthony, Bernardita, Fabricio, Floriela. Profe, nosotros pusimos algo similar, la asignación de recursos por parte del Estado a la educación pública costarricense. ¿Y el grupo 4? Grupo 4 que son Judith, Minor, Yariela. Profe, nosotros escribimos que la importancia de todo el sector educativo como tal y que cuenten con recursos económicos equitativos. Más cercano, lo de Minor y lo de Yariela. Claro, porque no es un documento general sobre la asignación del presupuesto, el recorte del presupuesto. El texto como tal, la idea principal es que no hay una distribución equitativa del presupuesto en educación. Entonces, de eso es lo que trata el texto, ¿verdad? Eso es lo que el texto defiende como idea, ¿verdad? Y entonces la idea principal no puede quedar genérica, así como uno no puede decir, ¿de qué trata los viajes de Gulliver? Y alguien diga, es un libro sobre barcos. Es verdad, pero es tan genérico que lo vuelve falso, ¿verdad? Las definiciones que son muy genéricas, muy abarcadoras, son abstractas, son poco precisas, ¿verdad? Y por lo tanto están mal, porque son muy generales. Entonces, las ideas principales son siempre el punto de la lectura, ¿verdad? Entonces, Judith, Minor y Yaliera fueron quienes acreditaron la bolsa de jocotes de esta semana. ¿Cuál es la relación con el curso? Judith, Minor, Yariela y Yariela. Profe, nosotros lo tomamos por el hecho de que cómo nos imponen determinadas ideas a través de diferentes aparatos del Estado, presentando algo como real o correcto. Aparatos del Estado, ahí le falta una colita. ¿Cuál es la colita que le falta a ese aparato del Estado? Aparatos ideológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el MEP, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación Pública es un aparato ideológico, no es un aparato del Estado en general, ¿verdad? Porque también podría ser que te convenzan rodeando las universidades del ejército o de la policía. Esa sería una buena forma de convencernos de que eso es una buena idea. Pero no hicieron eso, sino que nos intentaron convencer a través del discurso, de la propaganda, de la comunicación a través de los medios de comunicación. ¿Verdad? Es a través de la ideología que nos están convenciendo, ¿verdad? No es a través del ingreso del ejército a la universidad, ¿verdad? Como ocurrió en El Salvador y como ocurrió en Guatemala y como ocurrió en México y como ocurrió en Argentina. Entonces es diferente. Anthony, Bernardita, Fabrizio, Floriela. Profe, nosotros pusimos algo, bueno, y similar, como que la difusión de la información por parte de los aparatos ideológicos del Estado influyen en la percepción, aceptación y entendimiento de las personas en torno a la educación y a la asignación de recursos financieros en Costa Rica, lo que hace que tergiversando la información desde una posición no neutral por parte del Estado. Muy bien, muy bien, muy bien esa definición de Fabricio, Florela, Bernardita y Anthony. Cristel, Emily, Laura y Natalia. Profe, lo que hablamos es que las ideologías o rasgos ideológicos se plasman No, en la me ayuda realidad. ahí. Ajá. Se plasman en la realidad de las personas por medio de políticas públicas y sociales. ¿Otra vez cómo va? Ya, un segundo. Las ideologías se plasman en la realidad de las personas por medio de
políticas públicas y sociales. Me parece un poco general, pero bueno, está bien porque es la primera clase, pero está un poco general. Porque eso también aplicaría para el curso que llevan con Adriana, o para el curso que llevan con Lucía. No sé si ya llevan cursos están llevando cursos con Lucía o con Adriana. Lady, Milena, Sharon, Jorleni. Bueno, nosotros también lo relacionamos quizás como con la temática de las políticas sociales que propone el curso, ya que en este caso se señala lo que es el sector educativo y es, ¿verdad?, uno de los ejes centrales que abarcan las políticas del país y que eso es, digamos, como lo expresa el texto, quizás como que da una cierta perspectiva ideológica, digamos, de cómo se dan estos recursos en el país. Claro. Hay una perspectiva ideológica de cómo está asignado el recursos del país. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son los rasgos? A ver cuáles encontraron. Judith, Minor, Yariela y Judith, Minor y Yariela. ¿Cuáles rasgos encontraron? Bueno, escribimos que la educación primaria y secundaria gratuita y luego nos presentamos ante una educación superior que no lo es, mostrando una ilusión socialmente necesaria. ¿Cómo así? ¿Por qué? Digamos, por lo que decía en el texto, de que era un... espere para ver. No sé si me escuche, pero lo que, digamos, lo que queremos decir con eso es que si bien promueven la educación como obligatoria y gratuita, luego uno se encuentra ante una educación superior que no lo es, esa es la verdad. Bueno, vamos, que nos estamos, digamos, estamos peleando esta semana por lo mismo. Entonces, va por ahí, pues. Y cómo digamos, esa ilusión de la sociedad va a ir, digamos, en la educación primaria y secundaria, pero luego como que chocamos con pared porque no es así, ¿verdad? Entonces, como usted nos decía el semestre pasado, es esa ideología, es ese imaginario que creamos como sociedad. Pero ¿cuál es la ilusión socialmente necesaria? ¿Que la educación primaria educación- es gratuita? ¿O qué? ¿Cuál es? Ajá, es Ese es gratuita, perdón. ese es el elemento que les parece ilusorio, es el que la Sí, educación claro. gratuita es obligatoria. Bueno, eso es. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿La educación primaria es gratuita y obligatoria en el país? ¿O eso es una ilusión? No es gratuita y obligatoria. Y es que constitucionalmente, en teoría, es la educación primaria y secundaria. Sí, la educación preescolar y primaria, bueno, de kinder, pre-kinder y lo que es primero de sexo es obligatoria, digamos, y que en teoría es gratuita y financiada por el Estado, digamos. Entonces es lo que se evidencia, o lo que la ministra o el MEP resalta ahí. Sin embargo, puede que en el papel esté de que diga que sea obligatoria y gratuita y financiada por el Estado, pero realmente no todas las personas logran acceder a la educación de manera, o sea, o logran acceder de manera gratuita a la educación. O sea, hay otros condicionantes que le impiden a las personas acceder a la educación pública de manera gratuita. Ok. Sí, eso es interesante. Porque ahí ustedes están, por eso es que les pregunté, ahí digamos el punto, ¿verdad? Está bien usado el término ilusión, digamos, sería una ilusión constitucional, ¿verdad? Pero creo que el ejemplo
estaríamos asociados a la diferencia que existe entre la ley y la vida, que es uno de los elementos centrales de la crítica ideológica, por ejemplo, a la ley y al derecho, ¿verdad? Entonces, una cosa es la igualdad ante la ley y otra cosa es la igualdad ante la vida, ¿verdad? Constitucionalmente, el país tiene dentro de sus valores constitucionales la idea de que la educación es pública y obligatoria. Pero efectivamente, podría uno alegar eso, digamos que hay una fracción de los costarricenses que no tienen acceso a la educación pública o bien que no es gratuita, que al final hay algún tipo de cobro, digamos, de hecho, o digamos en los hechos reales, digamos, existen cobros para que uno pueda estudiar, ¿verdad? En forma de que no se le dice cobro, se le dice contribuciones, ayudas, distintas formas, pero que siempre hay. Y que no es gratuita porque al final hay que comprar los útiles. Las cosas. Entonces, está bien, está bien. Pero eso no lo esperaba que lo vieran, no era que me parecía más importante, pero está bien, listo. Y solo ese, Minor, Judith, Yariela, ¿ese fue el que encontraron o encontraron más? Creo que solamente nos alcanzó con el tiempo para discutir ese, profe. Pero Ok, sí. listo, está bien. Anthony, Bernardita, Fabricio y Floriela. Profe, nosotros pusimos que un rasgo es de que el problema de la financiación de la educación pública es presentada como de forma específica y eso hace como que se tergiversando la información para contraponer a los y las actores involucrados. Otra vez, perdón, Fabricio, iba muy rápido. ¿Puedo volver a oír el argumento? Perdón. Como que el problema de la financiación de la educación pública es presentada de forma específica. Eso hace que se bueno, la información sea como tergiversada y hace que se contraponen o se contradigan, digamos, o entre en pugna los actores involucrados, digamos, en este caso como el MEP y las universidades públicas. Y no, ¿verdad? O sea, no de hacer una discusión de la educación en general, como de la financiación a nivel general, sino como dividir las discusiones en el MEP está pasando esto y las universidades tienen eso. Entonces, como que ella habla, incluso cuando habla, porque la ministra fue que dio ese discurso, yo creo, que ella habla, es que en las escuelas los docentes están con uñas, así como, entonces como que personaliza como el discurso, como muy específico, entonces, y también como que lo sectoriza y hace que entonces, para que o sea, se vea como la concepción de la educación, no a nivel general, no la educación pública y no un problema de financiamiento de la educación pública en general, sino como un problema específico de ciertos actores de un sector en general. No sé si me entienden. Sí, te vas a entender muy bien. Claro, fíjense que en el discurso hay tal vez lo vemos aquí, porque esta parte que dice, el estado de las escuelas y los colegios es deplorable, la infraestructura está en un nivel de deterioro sin precedentes, maestros trabajan con las uñas ante padres y madres que cada día ven como sus hijos tienen menos oportunidades. Esto es interesante porque, bueno, varios de ustedes, Fabricio, el grupo de Fabricio lo señala, el elemento ideológico central de todo el texto, o sea, el rasgo ideológico central de todo el texto, está anclado en oponer el financiamiento de las universidades al financiamiento de los colegios. Todo el eje argumentativo de la señora es, si le damos dinero a las universidades, le tenemos que quitar a los colegios, ¿verdad? Ese es el eje argumentativo. Pero, y esto es muy importante, de los rasgos ideológicos. Los rasgos ideológicos no pueden ser
Esto lo recuerdan quienes y les tocó exponer a Terry Eagleton. Creo que fue, de hecho, creo que fue el grupo de Fabricio que les tocó exponer a Terry Eagleton. Puede ser, sí, tal vez, creo que sí. Sí, fueron los últimos, profe. ¿Verdad? Muy bien, entonces bien aprendido. Claro, porque un discurso no puede ser tan extravagante que uno no tenga elementos que lo conecten con lo real, ¿verdad? Es decir, un discurso, aunque sea ideológico, que el discurso de la ministra lo es, ¿verdad? Es un discurso muy cargado de una forma específica de la ideología, que es el neoliberalismo, que tiene su propio, bueno, vamos a discutir con Borón si el neoliberalismo es una ideología o es algo más, pero existe una ideología neoliberal y en este caso la ideología está asociada a sostener que hay un presupuesto elevadísimo de las universidades que se comportan como tagarotes, dicen los costarricenses, ¿verdad? Es decir, como que se sirven con cuchara grande, y eso hace que no haya dinero para la educación primaria, ¿verdad? Pero el discurso ideológico tiene que tener verosimilitud. Vamos a regresar sobre este tema muchas veces. Es decir, no puede ser un discurso extravagante que nadie reconozca elementos de la realidad en él, ¿verdad? Aunque el discurso sea ideológico y uno lo pueda reconocer como ideológico, tiene que tener elementos reconocibles de la realidad, ¿verdad? A los que les tocó exponer CISEC les decía eso, como mentir con el rostro de la verdad, ¿verdad? Es muy fácil mentir con el rostro de la verdad. Y CISEC lo decía a propósito de la invasión a Irak de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, el ejército norteamericano decía, nosotros estamos invadiendo Irak en defensa de la democracia porque Saddam Hussein es un dictador, es un tirano, ¿verdad? Ese elemento es verdad. Es decir, efectivamente Saddam Hussein es un tirano, es un dictador. Pero ese elemento de verdad no justifica el porque existe un tirano en Irak, vamos a invadir para imponer la democracia, ¿verdad? Pero ese elemento es el que conecta el discurso con la realidad, porque si no sería tan extravagante que nadie podría ni reconocerlo ni parecerle plausible que una cosa así sea, ¿verdad? O sea, nada más parecería una locura. Entonces, en el discurso de la ministra, tiene que haber un elemento que a quien dirige su discurso, ¿verdad? A quien está interpelando, diría Althusser, diga, sí, así es. Recuerdan que Althusser en aparatos ideológicos del Estado dice eso, ¿verdad? Cuando el policía lo interpela a uno y le dice, hey, venga acá, y uno vuelve a ver y hay un policía, uno dice, claro, ese policía me está hablando a mí, ¿verdad? Ese es el Estado que me está hablando a mí y que me dice que vuelva a ver, ¿verdad? Y que seguramente he roto alguna ley. Aquí también, ese fragmento es muy importante porque ese es el fragmento que le da verosimilitud, porque eso es verdad. Es decir, el estado deplorable de la educación primaria, eso es un hecho verdadero. Y la disputa está en la explicación de por qué eso es verdad, ¿verdad? Es decir, uno dice, eso es verdad, pero no por las razones que la ministra está diciendo que son, ¿verdad? Pero sin ese elemento de verosimilitud, no habría ideología. Es decir, por más ideológico que sea un discurso, siempre en algún momento dice algo que es verdad, que es lo que lo confunde a uno, ¿verdad? Como dice Zizek, es mentir con el rostro de la verdad. Es decir, es un elemento de verdad que abre la puerta, que está puesto ahí para que uno compre, digamos, una mentira o acepte una mentira global. Este es el punto. Cristel, Emily, Laura y Natalia. Hola. Bueno, lo que nosotros pusimos como rasgo fue muy de la mano con eso último que usted estaba mencionando, la manipulación de la información que quita como la responsabilidad del Estado para asegurar calidad de educación en los diferentes sectores.
todos igualmente importantes, haciendo creer que la educación superior cuenta con mayores beneficios o privilegios que los demás, que se hace que se vea como tal cual, como un privilegio. Muy bien, ahí fíjense muy bien, el grupo de Natalia agarró una discusión que es muy interesante, que es como en el mundo social moderno, nosotros somos defensores de la igualdad, ¿verdad? Que es digamos, un aspecto ético, moral, por lo tanto ideológico, que habíamos dicho nace en nuestra época con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el gran acontecimiento que introduce la idea de que los seres humanos son iguales, libres y fraternos, ¿verdad? Por eso la bandera francesa, que es una bandera que imita la bandera de Costa Rica, es una bandera azul, blanca y roja, como azul, blanca y roja es la nuestra, es una imitación de la bandera francesa, y cada uno de esos colores es un valor, ¿verdad? La igualdad, la libertad, la fraternidad. Nosotros consideramos que somos iguales, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque es el efecto político de una revolución, de la Revolución Francesa y luego de la Revolución, bueno, antes de la Revolución estadounidense, luego de la Revolución Francesa, luego de las revoluciones del siglo XX, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, que introdujo la idea de la igualdad. La igualdad. ¿Y por qué eso es interesante? Porque la mayor parte de los saberes y las ideologías y las explicaciones que nosotros tenemos no consideran que los seres humanos sean iguales. No consideran que los seres humanos sean iguales. Piensen, por ejemplo, como empezamos a eso, piensen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para decir un texto importante en el mundo occidental, en la Biblia. En la Biblia existen hombres libres y esclavos, ¿verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento se habla de que cada 10 años, eso está en Isaías, cada 10 años hay que liberar a los esclavos, ¿verdad? Pero está claro que existen hombres libres y esclavos, y no está claro, esto es muy interesante, no está claro que la Biblia condena la esclavitud, no es una cosa transparente. Está claro que nuestras almas son iguales, porque nuestras almas son lo que nos conecta con Dios, ¿verdad? Nuestras almas son iguales de Dios, pero nuestros cuerpos no está claro que sí son iguales. Alicia está celebrando que ya es viernes, pero ustedes todavía no pueden celebrar que es viernes porque le falta un rato más. Así que... Pero estamos en una clase muy interesante sobre teoría de la ideología. Vean, están muy contentos. Vamos a hacer carita feliz. Carita feliz. ¡Tarán! Carita feliz de que están muy divertidas con el profe Roberto. Hagan así si no. No, no hagan así si no. ¿Ven? Están divertidas. A veces por respeto. ¡Oh! ¿Me estás acusando de intimidar a mis estudiantes? ¡Oh! Es una acusación muy seria. ¡Tarán! Oh, tienen una... Bueno, Natalia, te acabas de ganar la simpatía de mi hija. Bueno, ven a comer, Willy. Pero es viernes al fin. Bueno, pero viernes al fin, ve a comer. Bye. Les mando saludos. Deberías de dejarla salir. Ya es viernes y uno lo único que no quiere es viernes es estar esperando. Ya casi vamos a salir. Bueno, esa es mi hija. Y bueno, ya así funciona esto. Ya perdí la argumentación. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. No está claro si está bien que haya hombres libres y haya esclavos, ¿verdad? Hay en el Antiguo Testamento historias de liberación, sí, las hay, como el Éxodo, pero no está claro si está mal que haya hombres libres y esclavos. Está claro que está mal que los traten mal, pero no está claro si es condenable que haya esclavos y hombres libres.
Aristóteles, que es una de las grandes mentes del mundo antiguo y una de las grandes mentes que ha tenido la humanidad, por ejemplo, era un defensor de la esclavitud. Consideraba que los seres humanos tenían distintas naturalezas y que había seres humanos cuya naturaleza los dirigía hacia el pensamiento, digamos, hacia las actividades que hacen los hombres libres, y hay otros que son en realidad instrumentos móviles, esclavos, ¿verdad? Y Aristóteles no es el único que acepta la esclavitud, pero también, por ejemplo, John Locke en nuestra época. Es decir, es relativamente cerca que nosotros consideramos que la igualdad es un valor y que nos parece odioso cuando alguien habla a favor de la desigualdad. Durante la mayor parte de la historia intelectual de los seres humanos, nosotros hemos considerado que los seres humanos son desiguales, la inmensa mayoría de las personas. Y son muy pocas voces y muy raras las que defienden algún tipo de igualdad entre los seres humanos, ¿verdad? Eso cambió por las transformaciones revolucionarias que inician con la Revolución Francesa. Y entonces, dice muy bien Natalia y el grupo de Natalia, claro, dice, intenta hacer parecer como privilegiados. Vean qué interesante eso, porque como ya el lenguaje de la desigualdad natural entre los hombres a nosotros nos parece demasiado odioso, nos parece aceptable, nos parece extravagante, ¿verdad? No, o sea, alguien que argumente que hay razones naturales para que los seres humanos seamos diferentes y que haya un tipo especial de seres humanos que tengan más privilegios que otros. Por ejemplo, qué sé yo, que todas las personas que nacieron en Naranjo pueden estar eximidos de la clase de filosofía porque nacieron en Naranjo. Entonces, eso nos parecería muy extravagante a nosotros, ¿verdad? Tanto como que ni siquiera tomaríamos en serio a alguien que diga eso, ¿verdad? Y por lo tanto, el lenguaje moderno, el lenguaje de la desigualdad, se viste señalando que otros son privilegiados. Entonces, si a usted le cae encima el mote de privilegiado, ya va de perdido de entrada, ¿verdad? Porque justamente a nosotros lo que nos parece bien es la igualdad. Entonces ahí hay una inversión, ¿verdad? Que es acusar de privilegiado a quien no lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en general nosotros estamos en contra de los privilegiados. Nosotros nos gusta la igualdad como un valor, ¿verdad? Entonces, acusar de privilegios a quienes no lo son es uno de los elementos centrales, nucleares, de cualquier elemento, cualquier discurso ideológico, ¿verdad? Es una especie de inversión real, ¿verdad? Es una especie de mundo del revés, de decirle privilegiados a quienes no lo son, tratar como dignos de respeto a quien no lo es, tratar como explotados a quien no lo son, ¿verdad? Es una inversión, ¿verdad? Que es otro de los efectos ideológicos, ¿verdad? Lady Milena Sharon Yorleni. Bueno, nosotros nos fuimos casi por el mismo lado de los primeros, lo que contestaron que constitucionalmente la educación preescolar y básica es gratuita y obligatoria, pero en el mismo documento dice que hasta los maestros tienen que trabajar con sus propios recursos y que los padres se ven cada vez más preocupados, entonces por ahí, por ese lado. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo, bueno, esto a mí me parece muy importante porque, como ustedes notaron, es el discurso del Ministerio de Educación Pública, es el discurso que da la ministra de Educación Pública antes de, es el discurso que dinamita la manifestación, ¿verdad? Es el discurso que hace el anuncio de la propuesta del gobierno, que es un recorte del 23% en el presupuesto universitario y que luego llevó a la movilización del martes.
y espero yo que ojalá sea también el inicio del despertar de la movilización universitaria, porque durante 8 años, ustedes llevan 4 años en la universidad, ¿sí? Aunque no lo crean, existió un periodo de la historia del movimiento estudiantil y del movimiento universitario que era particularmente activo. Ustedes no han visto mucho eso. Yo sé que muchos de ustedes están probablemente organizados en la asociación de estudiantes y todo muy bien. Y yo sé que eso es un gran trabajo que nadie tiene que minimizar y mucho menos seré yo el que lo minimice. Pero digamos, claramente en la historia real del movimiento estudiantil ha habido momentos más intensos, sin duda, pero hace rato no hay. Digamos, los últimos 8 años no han sido tan intensos. Pero entonces a mí me parecía interesante que sobre todo porque es nuestro primer calentamiento, que viéramos ese texto, ¿verdad? Para que viéramos las distintas formas en las que uno puede desdoblar, ¿verdad? Que puede develar dónde están los rasgos ideológicos de un discurso, ¿verdad? Porque es un discurso, primero, bueno, no lo puse ahí, pero claramente es un discurso que interpela, para usar el discurso de Althusser. Fíjese que uno lee el discurso y uno lo lee como si le estuvieran hablando a uno, ¿verdad? Entonces uno se siente interpelado, pero en realidad la ministra no le está hablando a uno, ¿verdad? No es como yo preguntándole a Natalia algo, ¿verdad? O a Fabricio, sino que es un discurso que está emitido por un sujeto con mayúscula, diría Luis Althusser, ¿verdad? Un sujeto que es en sí y para sí, no es otro individuo, ¿verdad? Entonces lo interpela a uno lee el discurso y dice, claro, es conmigo, con el que está hablando esta señora, aunque esa señora no está hablando con ustedes, ¿verdad? Dice, consideraciones de los costarricenses sobre el financiamiento de las universidades públicas, ¿verdad? Entonces dice, la Constitución de nuestro país establece que el presupuesto de la educación es uno solo. Aquí habría un primer elemento que ustedes tendrían que ver, que es, bueno, eso es verdad. Es decir, la Constitución dice eso, ¿verdad? Aquí obviamente tendríamos el problema de la Constitución que ustedes señalaron en el curso, digamos, creo que fue el grupo de Judith el que señaló eso. Y uno podría hacer una crítica de que, bueno, que la ley en general, incluyendo la Constitución, es una suerte de ilusión, ¿verdad? Porque no es lo mismo la igualdad ante la ley que la igualdad ante la vida. Esa crítica está bien y es muy interesante. Es la crítica que hace Marx en La cuestión judía, que es un texto que ustedes no leyeron, pero que si alguna vez pueden leer, léanselo, pues es un texto extraordinario. Pero también podría haber una crítica más literal, porque en principio, en las sociedades capitalistas modernas, pero también en las sociedades, digamos, no capitalistas, postcapitalistas que han existido, que ya no existe ninguna, pero que han existido, la Constitución es la ley de leyes, ¿verdad? Es la máxima norma posible en el Estado. Y la ley en el Estado es la argamasa de lo social, la unidad de lo social. Por eso son importantes las leyes. Entonces hay una crítica a la ley, que es una ilusión, pero también uno podría decir, bueno, aceptamos que en condiciones de sociedades capitalistas, sociedades estatales, la unidad de lo social es la ley. Entonces veamos qué dice la ley, ¿verdad? Porque hay 3 artículos, esto es muy raro porque no es normal que uno se lea las cosas de la Constitución, entonces dije, voy a aprovechar para que la leamos, porque uno sabe que existe una Constitución, pero no se la lee, ¿verdad? O es raro que no se la lea, ¿verdad? Mucho menos leérsela de corrido, para ver el sentido de las cosas. Entonces ahora solo vamos a ver el primer bombillazo que uno podría decir es cuando le dicen, sobre todo cuando es una discusión legal, ¿verdad? Si es a ese nivel de discusión de la ideología de la ley. Uno tendría que decir, bueno, y eso es verdad, eso es lo que dice la Constitución, ¿verdad?
Y la Constitución hay 3 artículos donde habla de la educación, el 78 que dice, la educación preescolar, general básica y especificada son obligatorias y en el sistema público gratuitas y costeadas por la nación. Esto efectivamente señaló el grupo de Judith que bueno, uno puede hacer la crítica de que la educación es obligatoria, es pública y gratuita, pero que existen cobros en los hechos que hacen que no, y gastos, ¿verdad? Que hacen que no sea realmente gratuita. Claro, lo interesante de esto es que aunque uno pueda hacer esa ley, esa crítica, que es una crítica real, y puede demandar que puede hacer esa crítica, pero es establecido que ese artículo es lo que dice, nosotros en tanto que individuos reales podemos demandarle al Estado que cumpla con esa ley. Es decir, cuando no se cumple esa ley es motivo de demanda para uno que esa ley sea cumplida, ¿verdad? Y con suficiente acción política uno podría avanzar a que esa ley que aparece alejada de la vida se asemeje más a la vida real, ¿verdad? También dice, y esto es, creo que es una cosa que dijo el grupo de Fabricio, en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto. Entonces, claro, Fabricio dice, es que es una discusión donde dice, si uno le quita a la universidad, si uno le da a la universidad, le tiene que quitar a las escuelas. Pero, ¿dónde está el argumento ideológico de la señora ministra? Que este gobierno le está dando un 6% del Producto Interno Bruto a la educación pública, no un 8%. Entonces, la discusión no es si le doy a la universidad, le quito a la primaria. La discusión es por qué usted no le está dando a la educación en general lo que le toca, porque le está quitando una cuarta parte de lo que ustedes mismos han dicho que le toca a la educación pública. Este punto, por cierto, no tengo los gráficos aquí, los tengo en otro lado. Este es un punto de demanda política de los sindicatos, de los estudiantes, de la ciudadanía en general, porque en los últimos, creo que 10 años, solo ha habido un año donde ese artículo constitucional está cumplido. Es decir, que se cumplió que al menos el 8% del Producto Interno Bruto es para la educación. Todos los otros años ha sido inferior al 8%, ¿verdad? Entonces, la discusión empieza por ahí. Es que no alcanza, pero no alcanza no porque no haya o porque haya una parte que es demasiado aborazada, sino porque es que no le dan lo que corresponde. Entonces, ahí obviamente que no cabe, obviamente que no hay, ¿verdad? Y luego dice de acuerdo y sin perjuicio, es decir, sin que sea contradictorio, porque la Constitución no establece que haya ninguna contradicción entre el sistema de educación primaria y el sistema de educación universitaria, con los artículos 84 y 85, que es con los que hablan del presupuesto universitario. Luego dice, el Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, esto también no se cumple, así como la prosecución de los estudios superiores en quienes carezcan de recursos pecuniarios. Entonces, el artículo 78 sí dice que el Estado tiene una obligación de ayudar, de empujar a que las personas tengan, aunque no tengan recursos, que tengan estudios universitarios. Eso lo dice la ley. La adjudicación de las becas y el auxilio estará a cargo del Ministerio del Ramo por medio de una ley. Luego vienen los transitorios, ahí lo vamos a leer. Luego el artículo 84, ¿qué es lo que dice realmente? Dice, la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es el artículo que garantiza la autonomía de las universidades. Es decir, no puede ser intervenida como es intervenido un Ministerio de Educación, por ejemplo. Así como para darse su organización y gobiernos propios. Por eso es que la AU tiene ese propio sistema de gobierno, que es como elegimos los rectores, el consejo universitario, ¿verdad? Las demás instituciones de educación superior universitaria tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará con su financiación.
Y el artículo 85 lo que dice es: el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico, a la Universidad Nacional y a la Universidad Nacional a Distancia, y les creará rentas propias independientemente de las originadas con estas instituciones. Es decir, no tiene ninguna relación que haya rentas de la universidad, como dice la ministra. Pero además dice: además se mantendrá con las rentas actuales y con las que sea necesaria un fondo especial del financiamiento de la educación superior. El Banco de Costa Rica administrará este fondo o pondrá endosado, según la institución que determine. Las restas de este fondo no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean simultáneamente otras que las sustituyan. El cuerpo encargado de la coordinación, entonces esto es muy claro, el fondo para la educación superior no se puede reducir, salvo que se le haga una nueva renta de algún tipo. Pero es no constitucional reducirlo, su monto. Y ya está. Eso es lo que dice la ley. El encargado de la coordinación de la educación superior preparará un plan de desarrollo. Este plan debe construirse a más tardar el 30 de junio de los años divisibles en 5 y cubrirá el quinquenio siguiente. Esto es otro de los que ha sido incumplido sistemáticamente desde 2016, que es el fondo no solo no se puede reducir, sino que se tiene que negociar quinquenalmente. Es decir, el fondo para las universidades constitucionalmente tiene que ser negociado cada 5 años. No es constitucional que cada año las universidades tengan que ver cuánta plata les van a dar cada año, contrario a la ley, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, lo primero a nivel de análisis de este discurso es: no es verdad, en este caso es una mentira, sin más, que el presupuesto, que la Constitución diga eso del presupuesto, ¿verdad? Entonces dice aquí más: estamos ante un gran dilema, porque todos los niveles de la educación son importantes. ¿A quiénes le damos más quitándole al otro? Este razonamiento es falacioso, porque ¿por qué habría de quitarle a alguno si tendría que alcanzarle a todos, como la provisión constitucional? Y si, por lo que fuera, el 8% del Producto Interno Bruto no es suficiente para que le alcanzara a todos, no habría ninguna razón para quitarle a uno, para darle a otro, sino que uno podría decir, bueno, ¿por qué no aumenta el monto? ¿Verdad? Dice: las escuelas y colegios viven una emergencia nacional y de lo que se llama el apagón educativo. Y esto es muy interesante, porque ¿qué es eso del apagón educativo? Ese es un concepto ideológico que se ha instalado mucho en el debate educativo en nuestro tiempo, que lo ha promovido sobre todo el informe del Estado de la Educación. El informe del Estado de la Nación es un proyecto del que nosotros vamos a leer la sinopsis del informe del Estado de la Nación, que también produce el informe del Estado de la Educación, pero también produce el informe del Estado de la Justicia. Es una especie de think tank, dicen los gringos, de tanque de pensamiento, tanque de producción de pensamiento, asociado al CONARE, es decir, financiado con dinero del CONARE. El informe del Estado de la Educación, el último informe que sacó, introdujo ese concepto de apagón educativo, ¿verdad? Y expuso que el sistema educativo afronta una grave crisis, un apagón educativo, el cual es el resultado de rezagos y problemas históricos no resueltos antes de la pandemia, a los cuales se le suman los efectos de emergencia sanitaria y rigideces institucionales para responder a la situación. Entonces, el concepto que se tiende a usar hoy en día para analizar el sistema educativo es el de apagón educativo. Y es interesante, si ustedes quieren hacer un trabajo sobre eso, lo pueden leer, pero en la opinión del profesor, es un debate, es un concepto claramente ideológico, porque el concepto de apagón educativo lo que sugiere es que el apagón educativo inicia desde el año 2018 e incluye los 2 años de pandemia, es decir, el año 2018, 2019, 2020 y 2021 serían los años de apagón educativo, e incluye la huelga contra el plan fiscal en el 2018.
Y a mí me parece que es ideológico, que es un argumento en contra de las huelgas, en contra de los sindicatos, sostener que es de la misma dimensión una huelga de 3 meses de los profesores que los resultados de una pandemia y de las políticas contracíclicas de una pandemia. Entonces, ese concepto apagón educativo es en sí mismo también ideológico. Que podemos hablar un poco más de eso después. Bueno, hay un... Sí, bueno, luego podemos hablar de eso. Este es el elemento de verosimilitud del discurso, es decir, el estado deplorable de las escuelas. Eso es real, pero que eso sea real no justifica lo que está argumentando la ministra, ¿verdad? Es decir, es mentir con el rostro de la verdad, es decir, una verdad para convencer de una mentira. Y aquí hay un argumento malintencionado, que es, si no hay escuelas públicos robustos, ¿quiénes son los estudiantes que llegarán a las universidades públicas? Y ahí la sugerencia es decir, que es otro de los elementos ideológicos, que es que a las universidades llega gente privilegiada. Es decir, que las universidades públicas están llenas de estudiantes privilegiados, estudiantes ricos. Y que en las universidades privadas está la gente que trabaja, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos reales? Aquí lo que uno tendría que hacer es ver los datos reales que hay. ¿Cuál es el dato de la encuesta nacional de hogares y del estado de la educación como tal? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Dice, en el caso de la educación superior, en el primer quintil de ingresos, es decir, las personas que menos ingresan en el país, el 20% de la población más humilde del país, un 72% de los jóvenes que asistía a la educación superior en 2020 lo hacían en universidades públicas. Es decir, si usted es del primer quintil de la población, es decir, del 20% de la población del país que tiene menos ingresos y llega a la universidad, de 7 de cada 10 casos, usted va a estar en una universidad pública. Es decir, para quien está en el primer quintil de la población, casi la única vía posible en la que se accede a la educación superior es en los públicos. No hay otra. Frente a un 28% en las universidades privadas. Es decir, del primer quintil de la población uno puede encontrar 3 personas de cada 10, si llegaron a la universidad, que puede acceder a algún tipo de universidad privada. Por el contrario, la distribución por universidades entre los jóvenes de hogares del quintil de mayor ingreso, es decir, del quinto quintil, el 20% de la población que más dinero tiene, que más ingresos tiene, en ese caso, si usted llega a la universidad y está en el 20% con más ingresos del país, en un 46% de los casos, usted está en una pública. Y en un 54% de los casos, está en una privada. Es decir, en la mayoría de los casos, si usted está dentro de las personas con más recursos en el país, usted va a estudiar en una privada. Bastante probable. Y también una cosa importante, en el 2020 solo un 17% de los jóvenes del primer quintil había accedido a la educación superior. Es decir, si usted está en el primer quintil, es muy difícil que uno llegue a la universidad. Solo 2 de cada 10 personas que están en el primer quintil, o sea, el 20% con menos ingresos del país, llega a la universidad. Que dentro de ese 20% estoy bastante seguro que debe haber algunos de ustedes que son ese caso, ¿verdad? Es decir, que son de su barrio, el primero que llegó a la universidad, o de su localidad, el primero que llegó a la universidad, o de su familia, el primero que llegó a la universidad, y que el resto nunca llegaron a la universidad. Y que están en este primer quintil. En cambio, en el quinto quintil, o sea, el 20% que más dinero tiene, el 72% de las personas llega a la universidad, ¿verdad? Es decir, entre el 20% más rico, si ustedes de los jóvenes que están entre el 20% más rico de la universidad, muy probablemente en 7 de cada 10 casos, usted tiene estudios universitarios, ¿verdad?
que habla mucho de la desigualdad en el acceso educativo, y también es mentira porque en realidad ha habido un aumento desde el año 2012 de la cantidad de personas que vienen de los colegios públicos en la universidad, ¿verdad? Esos son datos del semanario Universidad, y señala que la presencia de estudiantes de colegios públicos aumentó en un 15% entre 17 y 2022, mientras que el número procedente de estudiantes de colegios privados disminuyó en un 14,81 en el mismo porcentaje. Igual, el sistema universitario sigue teniendo una especie de sobrerepresentación de estudiantes que vienen de colegios privados, ¿verdad? Es decir, la relación entre colegios públicos y colegios privados es una relación de 88-12, 88% de colegios públicos, 12% de colegios privados, y en la universidad es una relación como 71-29, me parece. Es decir, hay una ligera sobrerepresentación de estudiantes de universidad privada en el sistema universitario en relación con los colegios públicos. Es decir, no se mantiene el mismo porcentaje que hay en los colegios hacia las universidades, ¿verdad? Y finalmente, la idea de que la educación universitaria, donde no hay cobros de matrícula y materias, también venden servicios y otros ingresos, ¿verdad? Y lo que se deja ver es una sugerencia de que deberían cobrar más, pero es una sugerencia sobre la idea que está montada en la idea anterior de que hay muchos estudiantes muy privilegiados en la universidad y por lo tanto les deberían cobrar, la universidad debería producir sus propios ingresos, ¿verdad? Ese es el otro argumento. El otro que está por aquí es el presupuesto de las universidades viene creciendo de manera sostenida desde el año 2010, mientras que el MEP decrece. En realidad, eso es mentira, los dos decrecen sostenidamente desde el año 2010. Dice, no estamos dando un cheque en blanco de las universidades a costillas de que las escuelas y los colegios sigan en el apagón. Si hubieran dicho cuál es la idea principal, podrían haber copiado esa oración, ¿verdad? No estamos de acuerdo en darle un cheque en blanco a las universidades a costillas de las escuelas y que sigan el apagón. El argumento ideológico global es, las universidades agarran demasiados recursos, no son transparentes, ¿verdad? No se sabe en qué usan la plata, y por eso es que las escuelas y colegios se va a mantener el apagón educativo que tiene 4 años, ¿verdad? Ese es como el punto. Entonces, ahí también habría que ver cuáles son los datos reales, ¿verdad? Porque en realidad la universidad se considera la sexta institución más transparente de todas las instituciones que tiene el país. Y las tres, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la UNED, están entre el top 10 de las instituciones más transparentes de, de las instituciones que tiene Costa Rica. Es decir, si uno quiere saber datos de la universidad, uno los encuentra. Es una institución. Uno tiene que pedirlos y tiene que hacer algunas cosas, pero no es una institución particularmente opaca. Curiosamente, el Ministerio de Educación Pública, que es el que dirige la señora ministra, está en el lugar 47 del índice de transparencia de las instituciones en Costa Rica. Es decir, es una institución particularmente opaca y particularmente difícil de establecer transparencia, de establecer rendición de cuentas, de establecer en qué es exactamente en lo que se gasta en la plata. Entonces, esos son como los rasgos que tenemos ahí. Como les dije que normalmente vamos a hacer un corte a las 2:30 y no lo hicimos, vamos a hacer el corte ya. Por lo tanto, vamos a quedar por aquí en esta primera clase porque ustedes tienen una lectura pendiente que vamos a revisar la próxima clase, que es la lectura de
Atilio Borón, que se llama, bueno, ustedes están bueno, en mediación aparece la lectura, se llama Las ciencias sociales entre la academia y el pensamiento crítico, ese es el nombre del artículo. Es un artículo de inicio de siglo, pero vamos ahí a empezar a discutir, bueno, cuáles son las relaciones entre o sea, cuál es la forma en la que la ideología ha ingresado a las ciencias sociales en el siglo XXI. Pero entonces además tienen una tarea que tienen que hacer, que es, bueno, tienen que leer ese artículo y tienen que ver este video, que está aquí, por cierto, que está ahí, embebido en mediación virtual y que yo casi se los iba a poner, pero no, todavía no. Que es este video que se llama el posmodernismo según José Pablo Feynman, y vamos a discutir, por lo tanto, el video y el texto. Entonces esas son sus tareas para el próximo viernes. El próximo viernes todavía nos veríamos por Zoom y ya esperaríamos poder vernos la tercera clase presencialmente. Entonces es eso y nos vemos y ahora sí, feliz fin de semana.